¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Cuando son las 11:10 de la mañana, este programa Intereconomía Inmobiliaria, una semana más que arrancamos hoy, precisamente con muchísimas noticias, pero entre ellas una noticia política de la semana que está dando mucho que hablar en las últimas horas después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado ese Real Decreto Ley que permitía prorrogar hasta en 2 años los contratos de alquiler al mismo precio. La norma, que llevaba apenas un mes en vigor, no ha conseguido el respaldo parlamentario necesario y ha decaído, dejando en el aire a miles de inquilinos. PP, Vox y Junts consiguen derogarlo con sus votos, un mes después, como les decimos, de que el Gobierno lo aprobase, y con ello tumban esa posibilidad de que los inquilinos cuyos contratos de alquiler venzan en 2026 y 2027 puedan prorrogar sus arrendamientos, como les decíamos, al mismo precio. Afecta, según dicen desde el Ejecutivo, a 3 millones de hogares. Aunque Sumar, eso sí, el socio del Gobierno, se resiste a asumir esta derrota y apuesta porque el Gobierno vuelva a dar luz verde a la medida en el Consejo de Ministros, pero ha pedido al menos otro mes para negociar, y es una idea ante la cual el Partido Socialista no ha respondido, o al menos no ha respondido de momento. La gran incógnita ahora es qué ocurre con quienes ya habían solicitado esa prórroga mediante burofax. No hay una respuesta clara, existen divisiones de criterios jurídicos, lo que está generando un escenario de inseguridad tanto para los inquilinos como también para los propietarios. Es una decisión política que vuelve a introducir incertidumbre en el mercado de alquiler y que analizaremos enseguida. También nos vamos a acercar a otros temas que nos ha dejado la semana, como por ejemplo hay algunas operaciones que han sido noticia. Vamos a conocer más detalles sobre la venta de un activo en pleno centro de Madrid, que es un proyecto que contempla 32 unidades de corta y media estancia, además de locales comerciales, y que confirma el atractivo inversor en el segmento living urbano. La operación ha sido llevada a cabo por Homely Capital Group, que se hace con este edificio por unos 14 millones de euros, comprado a Impar Capital. Enseguida hablamos de cómo se ha desarrollado esta operación y de qué significa para la compañía esta adquisición precisamente de este activo. También nos vamos a fijar en otra de las grandes operaciones del mercado, en la que ha realizado Dunas Capital Real Estate después de cerrar una financiación de cerca de 40 millones de euros con Maslow Capital para impulsar el desarrollo de Alma Meco. Es un desarrollo que está llamado a ser uno de los mayores proyectos logísticos del país. Enseguida también vamos a conocer qué aporta esta operación al mercado. Y vamos a poner el foco en la industria y en el diseño con Cupa Stone. Es una compañía gallega líder en piedra natural, con sede en Vigo y con presencia internacional, que forma parte de Cupa Group. Tienen un posicionamiento muy interesante dentro del mercado del lujo, y vamos a hablar con esta compañía para conocer si el comprador actual de vivienda es mucho más exigente, y también qué papel están jugando los materiales en la decisión final de compra de esos compradores actuales de vivienda. Enseguida lo analizamos. Con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos un día más, una semana más, este programa Intereconomía Inmobiliaria. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Bueno, pues comenzamos aquí ya a destacar esas noticias que les hemos avanzado y también a hablar con los protagonistas de las mismas. Voy a saludar ya a Amadeo Navarro, CEO de Homely Capital Group. Amadeo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Ha sido una semana interesante, ¿no? Muy Unos intensa, días interesantes, ¿no? Muy intensa de noticias. Oye, ¿qué significa para vosotros esta compra de este activo, de este edificio que hablaba de segmento living urbano, que habéis comprado a Impar Capital? ¿Qué significa para vuestra hoja de ruta como compañía? Pues mira, son dos partes, ¿no? Por una parte es confirmación del modelo de negocio, esto no es nuevo. Nosotros, un poco a contracorriente del mercado, hace 4 años iniciamos la creación de vehículos específicos para compra de edificios turísticos, cuando todo el mundo decía
el turístico está muerto en España, la regulación se lo va a cargar, pues nosotros justo al revés comenzamos a comprar más edificios completos por toda España. El edificio de Impar, que la verdad que el trato con ellos fue exquisito, fue una compra estratégica, porque nosotros estamos en 6 ciudades de España, pero justo en Madrid no teníamos ningún activo y además es el comienzo de un proyecto mucho más institucional. Entonces, por un lado, refuerza que el centro histórico de Madrid tiene un crecimiento espectacular. Nosotros confiamos mucho en esa zona en la que se encuentra, ya la conocíamos bien, pero sobre todo el edificio Doctor Cortezo que acabas de comentar, Doctor Elena, Cortezo 15, ¿verdad? Doctor Cortezo 15. Nos podemos, por si viajamos, estamos visitando Madrid y podemos está en la mejor, ¿no?, zona cultural de Madrid, entre los 3 teatros más famosos de Madrid. Es una ubicación espectacular justo para ese turismo urbano que lo que busca es disfrutar de la ciudad sin la presión de un hotel, porque al final eso es lo que hace nuestro modelo de negocio, ¿no? O sea, compramos edificios que le ponemos en formato apartamentos donde al final familias pueden ir a hospedarse, nómadas digitales, parejas, todo tipo de huésped, pero disfrutando pues de esa autonomía que te da pues poder hacerte un desayuno en casa con una estética pues muy depurada y con servicios adicionales, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que la compra de Doctor Cortezo supone el comienzo de nuestra primera Socimi turística de España, que la verdad es, ya te digo, hay muy poquitas en España que hagan exactamente eso y 2026 ha sido el año de lanzamiento con este primer activo. La idea es seguir creciendo hasta 2028 para llegar hasta 400 unidades como esto de Doctor Cortezo. Igual, ¿no? Bueno, aquí empieza, ¿no?, una aventura, te voy a decir, interesante para vosotros, porque además vosotros habláis de un modelo también de integración vertical, que cómo se traduce todo esto en un modelo como este edificio, este activo de Doctor Cortezo 15. Es muy curioso esto. Mira, si tú piensas en una operación inmobiliaria, pues dices, perfecto, están los fondos que originan y financian la operación, están los promotores que desarrollan, los estudios de arquitectura que diseñan, las constructoras que construyen y los operadores que operan. En Homely Capital Group lo que hemos hecho es integrar in-house todas esas líneas de negocio para tener el control de la cadena de valor. ¿Qué ocurre? Que en lugar de subcontratarlo, nosotros podemos aprovechar economías de escala y hacer que los proyectos sean más rentables y sobre todo que los tengamos más a la mano. Ejemplo, Doctor Cortezo. Nuestro equipo, a través de una red de originación que llevamos 10 años creando, encuentra la operación, una operación completamente off-market, nunca se llegó a publicar. Nosotros accedemos, compramos, estructuramos y financiamos la operación, pero aquí viene lo interesante. El equipo de arquitectura de Homely Capital, bajo la filial Homely One, lo que hace es diseña y hace la arquitectura de la obra, también vamos a construir y luego lo vamos a poner a operar con un operador top, ¿no? Luego, pues todo esto va dentro de un vehículo donde pues entran nuestros inversores y les damos su rentabilidad. Pero efectivamente, esa integración es lo que nos permite diferenciarnos con respecto a otras firmas de inversión. Cuando llega alguien y dice, oye, yo quiero hacer un proyecto que ha sacado Homely Capital, ya tienen la tranquilidad de que no se nos va a escapar nada por el camino, ¿no? Entonces, por eso, pues mucha gente que quería tener exposición al turístico, fíjate qué curioso, han vendido sus casas ilegales, que ya hablaremos de eso, y lo han metido en proyectos como este, que nosotros lo llamamos con licencia blindada. Eso es, porque este tipo de edificio ahora mismo, ¿con qué licencia cuenta? Este tipo de edificio ahora mismo tiene una licencia de terciario hospedaje, que para que se entienda a nuestros oyentes, esto es un equivalente a un hotelero. Nosotros podríamos hacer un hotel, pero en lugar de hacer un hotel, decidimos hacer 32 unidades de apartamentos con alquiler de corta estancia, ya concedido para 32 unidades. Entonces, es una licencia que, por así decirlo, no es equivalente a las VUT que se conceden a activos residenciales y en un activo residencial estás haciendo una actividad económica como es la hotelería, sino que el activo en sí ya es terciario, ya es equivalente. Ahí también decíamos que tenía 32 unidades, pero también va asociado a el proyecto a locales comerciales, que también, ¿qué significado tiene esto para vosotros, el local comercial?
Bueno, el local comercial al final es un complemento de lo que te he comentado antes. ¿Tú qué buscas darle al huésped cuando llega a un alojamiento tuyo? Buscas Servicios. darle ese servicio extra, darle. Entonces, hacemos una selección muy depurada de quién es nuestro compañero de viaje. Entonces, estamos negociando con operadores de restauración conocidos y también con otro tipo de operadores que vas a alucinar, que no tienen nada que ver con lo que te estés imaginando. Saunas termales del siglo XXI, cosas que a lo mejor no son tan obvias, pero dices, oye, espérate que esto en el centro de Madrid puede llegar a funcionar. Entonces estamos bastante abiertos en hacer un producto chulo, un producto wellness también, que complemente el hospedaje, que al final es lo que somos especialistas. Y una pregunta que te quiero hacer, porque ¿hasta qué punto la seguridad jurídica hoy es importante en esas decisiones de inversión? Porque decíamos, claro, tenemos esa licencia, ¿no? Es un terciario diferente quizá de otros edificios, pero la seguridad jurídica, ¿por qué es tan importante o cómo pesa en esas decisiones de inversión? Mira, te lo voy a explicar muy sencillo. El objetivo de todos nuestros fondos tiene una vocación institucional. Nosotros vamos a vender probablemente a un comprador dentro de unos cuantos años, a un comprador que ni siquiera es de España, y lo que busca, lo más importante de todo, es tener la tranquilidad de que cuando adquiera en el futuro ese edificio lo va a poder explotar otros 30 años más. Entonces, la seguridad jurídica es esencial y de hecho es el éxito de nuestro negocio. Es mucho más importante hoy día tener esta licencia blindada que la propia ubicación del edificio. Te voy a poner un ejemplo. Va a valer en 2027 mucho más un edificio en Córdoba con licencia de terciario hospedaje, como acabamos de decir, algo equivalente a Doctor Cortezo, que otro en el centro de Málaga que no la puede tener. ¿Por qué? Uno es un activo financiero y el otro no. O sea, aquí tenemos que distinguir que el inmobiliario en los últimos años ha transicionado de ser viviendas, en muchos casos, para residencia, a convertirse en activos financieros. ¿Por qué? Pues porque hay una demanda, esa demanda genera una rentabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer ese, como dicen los extranjeros, ese cherry picking de las perlitas que a nosotros nos interesan para juntarlas en una cartera homogeneizada, reformada además, porque siempre le aportamos valor. Todos los activos están deprimidos, como yo digo, siempre les aportamos esas 3 capas de valor para que haya una estandarización de muchos de esos activos con licencias blindadas. ¿Qué es la regulación? Lo más importante. La regulación es lo más importante y de hecho es la razón por la que muchos family office han invertido con nosotros en este proyecto. Es decir, que este proyecto encaja, te iba a decir, no en la estrategia más patrimonialista, sino más orientada también a esa rotación del activo en los próximos años. Esto es value add. Sí, ¿no? Nosotros somos un jugador value add. Hay gente más especialista en quedárselo toda la vida y explotarlo, ¿no? Y que vaya de generación en generación. Otros que son más especialistas en encontrar activos con problemas jurídicos y estar años en juicios solucionándolos. Nosotros somos el jugador 2, que es el que encuentra un activo que tiene potencial, lo desarrolla, lo explota y lo deja perfecto y funcionando y generando rentas para el siguiente, que suele ser el último. Oye, Amadeo, ¿cómo se encuentra en Madrid en este momento? ¿Cómo está la atracción de la inversión y cómo están, en este caso, los activos como los que vosotros buscáis? ¿Tardáis mucho en encontrar un activo como este? Es muy complicado. Es muy complicado porque no está en el mercado. Entonces, la pregunta del millón, que es, oye, ¿y cuál es vuestro secreto para encontrar activos como Doctor Cortezo? No tiene una respuesta sencilla. ¿Por qué? Porque es muy habitual que venga aquí alguien extranjero con mucho dinero queriendo hacer este mismo modelo de negocio y se encuentra que pasan 2 años y no encuentra en qué gastarse el dinero. ¿Por qué? Porque en Madrid es un mercado muy, muy, muy particular, donde lo más importante es el track record que tú tienes y haber construido lazos durante mucho tiempo. En nuestro caso son 10 años construyendo lazos y demostrando que Homely Capital es un comprador fiable. Eso es muy importante. Cuando te van a vender un activo no es solo lo puedes comprar o no, es cuántas veces has hecho esto antes. Por ejemplo, nuestra relación con Impar, que somos
digamos, dos jugadores que podemos llegar a hacer proyectos similares. Para nosotros fue muy sencillo porque decimos, es que si yo sé que Impar ha tenido ya o ha pasado por sus manos este edificio, nos ha adelantado trabajo, no nos lo ha retrasado. Entonces ha sido más fácil esa combinación. Entonces, lo que te puedo responder es, Madrid es el mercado ahora mismo más de moda, es la coctelera. ¿Ah, sí? Le empiezas a meter ingredientes, seguridad jurídica, tal, que bueno, va mucho al hilo de la noticia que has comentado antes, ¿no? Bueno, tenemos algunas veces que, bueno, nos sorprendemos también, ¿eh? Ha sido una semana importante para el sector inmobiliario, debo decir, pero bueno. Decías tú, hablabas de Impar, te he comentado que la semana que viene estará con nosotros el CEO de Impar, para hablarnos también, o sea que estás invitado si quieres venir. Fantástico. Bien. Comentaremos la jugada. Vamos a hablar también de ese edificio luego, de cómo es, de qué ofrece, de qué tipo de servicios ofrece, y seguimos charlando, pero tengo también que presentar porque tenemos aquí a Rafael Calvo, presidente de la Junta de Compensación del proyecto Alma Meco y además responsable del proyecto y manager de Dunas Capital Real Estate, que han sido los grandes protagonistas de esta segunda operación también, que decía yo, apuntaba al sector. Otro sector también que está, bueno, yo creo que evolucionando de una manera interesante para los próximos años. Hablamos de este sector logístico. Bienvenido. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Bien hallado. ¿Qué tal todo? Encantado de saludarte a ti y a tus oyentes. Igualmente. ¿Qué significa para vosotros esta operación? Porque es importante. Hablamos de esa financiación casi a 40 millones, cerca de los 40 millones de euros, junto a Maslow Capital, para desarrollar precisamente el suelo logístico aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa? Así es correcto. Bueno, para nosotros es una operación importante y estamos muy satisfechos. No solo significa que generamos credibilidad ante inversores institucionales paneuropeos de gran nivel para desarrollar proyectos y que nos financien esos proyectos, sino que es la validación, que es quizá más importante, de nuestra estrategia de desarrollo como operadores de suelo logístico. Dunas Capital Real Estate en estos momentos tiene 4,5 millones de metros cuadrados de suelo logístico en operación. 2 millones de ellos están ya operativos, quiero decir, o ya se han construido, o están en construcción, o están listos para construirse, como es el caso de Noblejas, donde tenemos casi 3 millones de metros cuadrados. El proyecto que yo dirijo concretamente, que de Alma Meco, está situado en la Comunidad de Madrid, y se trata de 2,5 millones de metros cuadrados, que es el proyecto logístico de mayor alcance que hay en la Comunidad de Madrid, con lo cual estamos muy satisfechos de poderlo comentar con vosotros y con tus oyentes, y también de trasladaros la imagen de Dunas y la capacidad de Dunas que estamos operando en un ámbito nacional, o sea, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en la Comunidad de Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Y Rafael, ¿qué es lo que está pasando en el sector logístico en nuestro país? Decíamos que hemos evolucionado después de la pandemia, han sucedido muchísimas cosas, pero ¿en qué momento nos encontramos? Bueno, venimos en un proceso de transición muy importante, fundamentalmente debido a los cambios de hábito de consumo. El sector logístico al final se tiene que adaptar a las necesidades del mercado finalista. Entonces, todos estos grandes operadores, retailers como Amazon, como eBay, o sea, todas estas plataformas de comercio electrónico, lo que necesitan son capacidades de llegar al consumidor en tiempo y forma. Entonces, eso lo que ha generado es un proceso de cambio muy importante en el sector logístico, en donde las naves tradicionales de distribución pues han quedado absolutamente obsoletas, porque los operadores lo que necesitan son grandes espacios que les permitan concentrar las operaciones, reducir los costes y cubrir los requerimientos de sus clientes. Entonces, en estos momentos, o sea, plataformas de 30.000, 20.000 metros, pues son insuficientes si tienes que ir a plataformas logísticas de más de 100.000 metros. Claro, eso no se puede reconducir desde una adaptación de parques logísticos o parques industriales anteriores, que son naves mucho más pequeñas, tiene que concebirse desde una concepción global de lo que llamamos naves XXL. Y entonces ahora, pues en el parque logístico de MECO, nosotros tenemos parcelas, o va a haber parcelas, de entre 200.000 y 400.000 metros cuadrados. Entonces, para que se haga una idea, donde se hacen naves de 50, 80 y 100.000 metros. Para que te hagas una idea de tamaño y dimensiones, 100.000 metros cuadrados de nave son 10 campos de fútbol. O sea, entras en un sitio de la dimensión de 10 campos de fútbol, donde al operario lo ves al final del tamaño de una mosca. Entonces, todo eso tiene que ser concebido desde un proyecto inicial
que vaya definido con esas características y que cumpla los requerimientos y necesidades de estos operadores, que cada vez son más grandes. Porque lo que sí ha habido en el sector logístico es un proceso de consolidación y concentración, donde desde los pequeños distribuidores hemos pasado a grandes distribuidores que brindan servicios. Los servicios de dunas, además, no solo acaban con el desarrollo urbanístico de estos parques logísticos, sino que abarcamos las tres fases, o sea, el desarrollo urbanístico, la promoción y desarrollo de las instalaciones donde se van a ubicar los operadores, y también el proyecto a largo plazo de alquileres, porque nosotros también hacemos proyectos de desarrollo para operadores en el que les alquilamos a largo plazo las instalaciones que ellos han definido con los requerimientos y nosotros le hemos construido sobre suelo que hemos desarrollado. Fíjate que hablamos muchísimo aquí en este programa del problema del suelo a la hora de construir vivienda. Un suelo, no sé si debo decir finalista, logístico, ¿dónde se encuentran esas grandes bolsas y si es muy difícil desarrollar este tipo de suelo? ¿En cuánto tiempo se tarda en desarrollar? Bueno, vamos por partes. Encontrar bolsas de suelo de estas dimensiones en ubicaciones premium, obviamente cada vez es más difícil porque son muy escasos. En nuestro caso, el proyecto Almameco es que se desarrolla en el eje principal logístico de España, que es en la A2. Entonces estamos entre la A2 y la R2, entonces la verdad es que no puede haber mejor ubicación porque el suelo alrededor ya está consolidado con acceso directo desde el R2. Entonces, a nivel de posibilidades de nuevos desarrollos de esas dimensiones en la Comunidad de Madrid, es bastante complejo por la escasez de suelo de esas dimensiones. Pero si luego me hablas del desarrollo y el proceso urbanístico, es ciertamente complejo. Un desarrollo, porque en este momento, ¿en qué momento se encuentra? El proyecto Almameco en estos momentos, o sea, el plan de sectorización se aprobó en noviembre del 2024. Desde el año 2024 hasta la fecha lo que hemos desarrollado son todos los trámites urbanísticos para poder constituir la Junta de Compensación, que es el órgano de gobierno que va a llevar a término el proyecto de urbanización, o sea, primero la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación, que tendrá lugar hacia finales de este año, e iniciar la construcción de las obras de urbanización en el primer trimestre del año 27. Y entonces, bueno, las naves entrarán en operaciones pues a finales del 28 o principios del 29. Pero el proceso urbanístico, claro, lo tienes que remontar al inicio de cuando se empezó a comprar suelo. Entonces, para hacerse con una bolsa de suelo importante, pues no son grandes terratenientes los que tienen un suelo importante, son pequeños agricultores, ¿no? Que son parcelas pequeñitas, donde todo hay un proceso previo de gran valor, porque es lo que te da el impulso al desarrollo de un proyecto, porque si no tienes materia prima, pues poco vas a poder hacer, pero claro, tienes que poner o entrar en conversaciones con multitud de propietarios, unos que son pequeños agricultores, otros que son gente que tiene una finca de recreo, otros que son industriales que tenían allí unas fincas de explotaciones agrícolas o avícolas. Entonces todo eso configura un proceso de negociación con todos y cada uno, con casuísticas muy distintas, que te lleva mucho tiempo. Una vez que tienes eso, lo que haces es presentas una solicitud de iniciativa privada al ayuntamiento para decir que, pero una vez que hayas podido conseguir más del 50% del suelo de ese sector que tú quieres desarrollar. Bueno, no me quiero extender en términos técnicos de desarrollo urbanístico, pero este proceso puede llevar un mínimo de 5 años, de 5 a 7, 8 años, hasta que tengas un suelo finalista. Ahora seguimos hablando. Son muchos años, pero hay que trabajar. Evidentemente la demanda del sector logístico, como decíamos, va en aumento. Aquí en Madrid, entiendo que en zonas también para vosotros interesantes como Barcelona, Valencia, no sé si son los polos de atracción en este momento del sector logístico. ¿Dónde se encuentran las...? Bueno, básicamente son las grandes zonas urbanas o cercanas a las zonas urbanas. O sea, Madrid es el foco principal. Barcelona, lo que pasa es que Barcelona tiene una configuración un poco más compleja por la orografía que tiene Barcelona, entre mar y montaña. Aquí en la zona de Madrid, pues fuera de lo que se llama ya la tercera corona, en Castilla-La Mancha sí puedes encontrar. Nosotros tenemos el parque tecnológico en Noblejas, que está en Castilla-La Mancha, que también lo estamos desarrollando. Andalucía obviamente es otro de los focos, Valencia o la zona de Levante es otro de los focos, y el norte también podría ser otro de los focos. ¿Cuántos metros cuadrados de suelo logístico estés desarrollando desde Dunas Capital? Nosotros tenemos en gestión 4,5 millones de metros cuadrados.
y ya operativos o en construcción 2 millones. Yo, modestia aparte, consideraría que somos el primer operador, sí. Y si no somos el primero de los primeros operadores con esa capacidad de suelo logístico en operación y en desarrollo. Uh-huh. Bueno, vamos a ir. Tercer invitado que nos acompaña en nuestros estudios es Guillermo Oviedo, director de Cupa Stone para España. Guillermo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Elena? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, muy bien. Yo decía, es un descubrimiento vuestra empresa, decimos, es una empresa dedicada además al sector, al foco en la industria del sector de la piedra natural. ¿Cuánto tiempo, decíamos antes, estábamos hablando y charlando, cuánto tiempo lleva Cupa Group, pertenecéis a Cupa Group, como Correcto, Cupa Stone, sí. Pero ¿cuánto tiempo lleva desarrollando esta empresa, poniendo el foco en esa piedra natural? ¿Cuántos años? Pues nuestra historia se remonta hace más de 100 años, en el que se juntan 5 familias en la zona de Valdeorras para exportar su producción, la producción que tenían individualmente cada familia, a la cabeza de las 5 familias, don Aureliano Fernández, y se juntan para exportar a los países pues tradicionales de consumo de pizarra de tejado, de cubierta, que será Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, y al hilo de ese desarrollo de producción de canteras y de fábricas de pizarra, donde cubrimos todo lo que es la cadena de valor, desde la extracción, la transformación y la comercialización, pues el grupo se va desarrollando. Un poco el dato que te comentaba antes, así como un poco curioso, es que en nuestro grupo, a nivel de canteras de pizarra, y a nivel de venta de pizarra, vende 1 de cada 2 pizarras que hay colocada en un tejado en el mundo, ¿no? Somos el mayor fabricante y el mayor productor de pizarra a nivel mundial. Ajá. O sea, que cuando vea un tejado me tengo que fijar bien, ¿no? Es Cupa. es Cupa. Aquí en Madrid, el edificio Metrópolis, otros edificios, como te comentaba, en Reino Unido con Norman Foster, un centro comercial. Algunos de los proyectos, algunos proyectos Zaha Hadid en Bélgica, diferentes arquitectos de alguna manera renombrados y de referencia. ¿Qué aportáis vosotros al sector inmobiliario? Porque vosotros trabajáis con residencial, con grandes proyectos, obra civil. ¿Qué aporta para vosotros? Pues dentro de ese desarrollo que te comentaba del origen de lo que es el grupo, hoy dirigido por Javier Fernández, que es nuestro consejero delegado, pues ha ido desarrollando, y dentro de esa innovación, de esa inquietud en seguir desarrollando lo que es la empresa y el grupo, lo que es Cupa, pues entramos en otra línea de negocio que es Cupa Stone. Cupa Stone es nuestra línea de negocio en la que tenemos diferentes canteras, diferentes fábricas, diferentes puntos de venta, que son almacenes en toda Europa, en la que en línea de la pizarra que comentaba antes, pues cubrimos todo el proceso de valor de lo que es el producto, ¿no? Desde la extracción, la transformación con nuestras fábricas en Galicia, en Brasil, y después la comercialización. Entonces, la parte que de alguna manera vengo a compartir un poco con vosotros es la parte de Cupa Stone en España, ¿no? Lo que es la venta de los diferentes tipos de materiales para fachada, para suelo, para encimera de cocina. Vosotros trabajáis con promotores, constructores, aportando ese tipo de materiales. Eso es, promotores, constructores, los marmolistas, que es nuestro principal cliente, que es el que transforma nuestros materiales que se distribuyen, se suministran en tableros, que bien sean de granito, de mármol, de porcelánico, las diferentes tipologías de producto que se utilizan hoy en día para las diferentes aplicaciones, bien sea la encimera de cocina, donde ha cogido un peso muy muy importante dentro de lo que es Cupa Stone, y sobre todo al hilo de nuestra marca. Hemos sacado una marca que nosotros producimos, que es Ceratod, que es nuestra marca de primer precio. Hemos generado una marca que es totalmente diferente al resto de marcas que hay en el mercado, en el que pensamos en el cliente, en darle esa facilidad de elección con una serie de referencias muy reducida para simplificar ese proceso y hacerlo más fácil a todo el canal, ¿no? Desde el marmolista hasta la tienda de cocina, que es nuestro cliente prescriptor, y el usuario. Entonces, en ese sentido, con la encimera cocina y con Ceratod estamos dando un salto importante dentro de lo que es el origen y la filosofía del grupo, buscando otros nichos de mercado. Eso en la cerámica. Y en la piedra natural, pues con Terra, que es nuestra marca de piedra natural, ¿no? De materiales exóticos para la decoración, para las encimeras, en granitos, en cuarcitas, en diferentes productos para darle otro enfoque a la piedra natural más allá de un suelo, de una fachada. Entonces intentamos buscar ese traje a medida para cada cliente que viene a Cupa Stone, y que si busca un jardín pues tendrá su piedra para el jardín, si busca una encimera de cocina pues tendrá los diferentes tipos de tipología de producto en Ceratod, con la cerámica, en Terra, con la piedra natural, o si quiere otros productos para suelo o para fachada, pues mármoles, calizas, travertinos, piedras para fachada, el Stone Panel, que es un panel premontado
para fachadas de mampostería. Entonces hay muchas posibilidades. Todo el mundo se sorprende, Elena, cuando viene a Coupartón, a uno de nuestros almacenes y ven las posibilidades. Yo tengo que decir que me sorprendió al conocer la compañía, que no la desconocí completamente, y hablábamos antes, fíjate, antes de entrar en el estudio del significado que tenía para vosotros el mercado internacional, pesaba en torno, me decías, a un 80%, un 20% el de España. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de España para vosotros en los últimos años? Yo no sé si ya cada día el comprador es más exigente también a la hora de optar por un material o por otro. ¿Cómo ha sido para vosotros ese recorrido? Lo que percibimos desde Couparton es que de alguna manera a día de hoy pues es todo como mucho más global. Se ha democratizado mucho más lo que son el uso de los materiales y la accesibilidad a ellos, ¿no? Pues como hablaba con Ceratoz, pues tenemos un producto accesible en primer precio para cualquier tipo de cliente, y que con el diseño que tiene el producto y con los decoradores, que cada día hay más prescripción y más ayuda a la hora de hacer esos proyectos y hacerlos bonitos y accesibles, como digo yo, para cualquier persona, pues eso es una evolución en el mercado muy importante, porque de alguna forma ese lujo accesible que nosotros planteamos con Ceratoz está al alcance de todo el mundo, bien sea en la parte de la encimera o bien sea en la parte de los suelos o revestimientos. Entonces, un poco a tu pregunta, creo que todo se ha globalizado mucho a nivel de materiales, y que todos tienen opciones y que se van decantando un poco pues por la fuerza que hay a nivel comercial de las grandes fábricas que están detrás de ciertos productos para la encimera, pero que hay otros que no son tan conocidos, como la piedra natural, que como está en nuestro ADN, en nuestros orígenes, pues sí que nos gusta ponerlo en valor, que también es accesible, que lo bueno que tiene la piedra natural es que envejece con el tiempo, es un material pues que esa estética, ese diseño, ese envejecimiento pues es natural, lógicamente, y tiene otro valor y aporta otro de alguna manera otro sello al proyecto, ¿no? Otro sello de diferenciación. Y en esa pues hay decoradores y hay arquitectos que ya están buscando esa diferenciación, porque como todo está tan globalizado y todo va tan rápido, pues todos, dependiendo de la línea de negocio o en qué tipo de cliente estés centrado, pues buscas ese tipo de producto. Y desde Coupa pues trabajamos esas diferentes líneas para atender a todos los clientes, ¿no? Oye, se habla mucho de sostenibilidad, de esa hoja de ruta que tienen que seguir las compañías en los próximos años. Se habla de sostenibilidad dentro del sector, también se habla, entiendo, de sostenibilidad dentro de la compañía. ¿Cómo o qué papel juega en esa elección de materiales hoy la sostenibilidad? Pues en la piedra natural y en la pizarra en concreto, pues es el material más sostenible, que emite lo mínimo, quiero decir, y que a partir de ahí pues buscamos ese medio ambiente que sea más acorde a todo lo que es los productos que nosotros distribuimos y comercializamos, para aportar ese valor también, y que lo que pongamos en el mercado pues cumpla con toda esa sostenibilidad que nos exige el mercado. ¿Cuáles están siendo ahora mismo las tendencias que va a venir en los próximos años? Porque yo no sé si el activo de Homelin Capital Group, entiendo que toda la decoración, tenéis, decías, esa parte de arquitectura, ¿no? Claro, no sé si es muy difícil tener en cuenta las tendencias, hay que estar muy al día de lo que está llegando, de lo que quiere el cliente, para poder comercializar también, o para poder darle lo mejor al cliente. Amadeo. Claro, o sea, nosotros el principal punto que ponemos es que todos nuestros edificios tienen que tener una certificación de sostenibilidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos, de hecho, a que nos compre capital sostenible. Entonces, ya venimos de serie con una serie de checks hechos, ¿no? Entonces, no es solo el material, es un conjunto de cosas que te lleva hasta esa certificación, y te diría que es también una educación al huésped, porque la sostenibilidad no está solo en el material, sino en el gasto. Por ejemplo, nosotros tenemos unos sistemas domóticos de desarrollo propio dentro de casa, que los ponemos en todos los edificios turísticos, para no solo personalizar la experiencia del huésped, ofrecerle servicios extra, sino para que cuando veamos que podemos cortar los sistemas y ahorrar consumos de agua, de luz, de todo lo que pueda suponer un ahorro y que nos lleve hacia esa sostenibilidad extra, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ya te digo, es un conjunto, el material es súper importante, ¿no? Y muchas veces aquí lo difícil es el Tetris, porque tienes que encajar un material que sea estéticamente llamativo,
¿vale? En tema de turismo necesitas llamar la atención porque cuando no todo sirve, no todo sirve. No, claro. Hay que darle algo más. Y tú piensas que a ti te reservan, tú cuando vas a comprar una casa vas a visitarla físicamente, tocas los materiales, lo ves, ¿no? Es importante todo eso. Cuando reservas un hotel, cuando reservas un alojamiento turístico para tus vacaciones, tú no ves nada. Tú lo único que ves es una foto. Entonces necesitas que tenga ese efecto wow. Y ahora, espérate tú, combina ese efecto wow con que sea sostenible, con que entre dentro de presupuesto, con que sea de fácil mantenimiento, y todo eso, al final, pues es lo que forma parte de un, te diría, modelo de negocio. O sea, eso es una parte del modelo de negocio que funciona, ¿no? O sea, combinar. Guillermo, las tendencias, decíamos, ¿cuáles son las tendencias que llegan? Yo me uno a lo que dice Amadeo un poco, que de alguna forma pues esa puesta en escena tan bonita de diseño que al usuario, al cliente, en la línea y en la demanda de cada tipo de cliente pueda acceder. Y en esa de las tendencias, pues hoy en día pues están muy de moda los materiales con colores beige, los crema, los acabados envejecidos. Ya no es como antes, que se vendía mucho más, se conocía mucho más los brillos, los acabados pulidos. Pues hoy la tendencia está más a esos leather, esos acabados como piel, como envejecidos, como acabado mate, por así decirlo, para entendernos todos, que el decorador pues busca pues esa combinación para diferenciarse y para ofrecer algo que no sea lo más de lo mismo, lo que siempre se conoce en el mercado, ¿no? Y los tonos beige, pues las materiales también están evolucionando en ese sentido a nivel de desarrollo. Pues ahora en cerámica pues también desarrollamos lo que es la beta en el canto con una marca que distribuimos que es Sapien Stone, que es una marca italiana del grupo Iris. Entonces, bueno, de alguna manera pues adaptamos nuestra oferta pues a esa demanda que estamos viendo en el mercado, en el que juega todo sobre la mesa, los veteados, los colores sólidos. Sí que es cierto que los beige y los acabados mate es lo que más predomina, pero que de alguna manera todo está ahora mismo en funcionamiento, ¿no? Nosotros vemos que el lujo va más hacia las texturas que hacia los colores. ¿Ah, sí? Sí. O sea, combinación de iluminación con texturas, más allá, porque los colores al final, pues lo que decía Guillermo, o sea, al final van a ser beige, van a ser como muy neutros, y ese juego que puedes hacer con los volúmenes y demás es lo que te va a dar la diferenciación. Rafael, yo no sé si hay alguna regla escrita en el sector logístico a la hora de... Sobre sostenibilidad. ¿Ah, sí? Sí, claro, evidentemente. O sea, nosotros... ¿O sobre tendencias? Bueno, las tendencias son las que te he dicho antes. O sea, vamos cada vez a dimensiones de parcelas y de suelos mayores por las necesidades y requerimientos que exigen los operadores. Pero a nivel de sostenibilidad también estamos con las restricciones que corresponden, pero para nosotros no es que sea una restricción, es un criterio fundamental, porque además nos es exigido por nuestros inversores. O sea, claro, los inversores y los fondos internacionales no pueden apoyar, ni financiar, ni invertir en proyectos que no tengan unas certificaciones que son internacionales. En nuestro caso es BREEAM, que va desde aprobado hasta outstanding, y tienes que cumplir todos esos requisitos también de tratamiento de residuos, requisitos también de acceso a la energía. O sea, sobre los techos de las naves pues se suelen poner paneles solares. Para que te hagas una dimensión, que yo siempre lo pongo como ejemplo para el público en general, sobre el área de desarrollo logístico de Almameco hay 100 hectáreas de paneles solares, que son los suelos de son las cubiertas de las naves que hay. Para que hagas una idea de las dimensiones, se podrían instalar hasta más de 100 hectáreas de paneles solares. Todo esto afecta, pero tiene un beneficio absolutamente directo, no solo para el usuario y para la población en general, sino incluso para los propios promotores, porque si no, no vas a tener acceso ni a inversores que entren y menos a financiación, con lo cual estamos todos alineados en una dirección en la que estamos absolutamente de acuerdo para el beneficio de todos los jugadores en el sector. Donde no están alineados, lo decía al principio, es pues en la norma que acaba de llegar lleva arrancando un mes, estaba en vigor, no ha conseguido, como decíamos, el respaldo de parlamentario necesario para que siga en vigencia, y lo que ha sucedido es que pues dejan el aire, como decíamos, a miles de inquilinos, con la incertidumbre también por parte de los propietarios, con mucho burofax que se han podido enviar, y más seguramente que se enviarán en los próximos días. Tengo al teléfono a Ferran Font, director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí
viendo en directo un poco lo que estábamos comentando, viendo un poco en directo cómo está politizado. Eso es lo que está pasando, ¿no? Porque la agenda sigue siendo la noticia decía política de esta semana, pero seguimos politizando, ¿no? El alquiler, ¿qué puede ocurrir, Ferran, ante esta avalancha de esos posibles afectados por esta ley que ha estado apenas, este decreto ley que ha estado apenas en vigencia un mes? ¿Qué puede ocurrir ahora tanto para propietarios como para inquilinos? ¿Cuál puede ser esos efectos? Yo creo que de hecho la pregunta que nos hacemos un poco todos es esa: ¿qué va a pasar ahora? Porque aquí cada uno ha entendido un poco lo que ha querido o lo que le ha interesado. Uh-huh. Yo creo que es interesante, yo creo que está bien pensar primero que partimos de un punto de vista donde el mercado está en precios máximos, sean nuestros precios, los precios de pisos, pisos.com están casi llegando a 15 euros metro cuadrado, esto es 15 euros metro cuadrado y mes, esto es máximos históricos que nosotros hemos tenido en nuestra base de datos, una oferta que va cayendo, un desequilibrio cada vez mayor entre oferta y demanda. Quiero decir que al final, obviamente, todos estamos de acuerdo en que la problemática existe. Dicho esto, aquí, el debate que tenemos ahora mismo encima de la mesa y como consecuencia de este rechazo del decreto es que hay un problema de fondo, que es que hay muy poca oferta y cuando se interviene en el mercado, y sobre todo cuando se interviene en contratos activos, hay más incertidumbre y al final no va la solución, que es ese aumento de la oferta. Y un poco en esa línea llevamos muchas medidas, mucha regulación, llevamos topes de alquileres, esta prórroga, rentas limitadas, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí tenemos más incertidumbre, menos rotación de vivienda, etcétera, etcétera. Y ahora añadiría un poco más de la situación actual o la situación que hemos visto en este decreto, que ha sido, pues al final, pues primero que no es la primera vez que no se convalida un real decreto, y segundo que esto no solo genera inseguridad jurídica, sino que ya se tiró para adelante a sabiendas que no se tenía el apoyo necesario, y que la redacción del propio Real Decreto, que es un poco a lo que ibas a tu pregunta, daba lugar a muchísimas interpretaciones diferentes, y al final que tenemos pues conflicto servido entre las partes, litigiosidad, etcétera, etcétera. Y yo, bajo mi punto de vista, los conflictos o los procesos judiciales que van a empezar a partir de ahora, pues van a ser muchos. Y esto va a seguir generando más ruido, esto va a seguir generando más desconfianza, con lo que la lectura que hago a lo que ha pasado durante estos últimos días, al margen de la utilización política de la vivienda, y aquí metería pues prácticamente todos los partidos políticos y a la mayoría de administraciones, diría yo, pues esa utilización política nos lleva a un mercado, como decía, muy desequilibrado, donde los propietarios ahora tienen más miedo a lo que va a pasar, porque y puede ser que tenga el efecto contrario que hemos hablado muchas veces, de que esa vivienda no se ponga de vuelta al mercado, sino que se lleve al mercado de compraventa. De hecho, yo creo que el efecto que estábamos hablando es ese, o sea, se elimina del mercado, puede ir al mercado de compraventa, y explica un poco también por qué estamos en cifras récord de transmisiones, o sea, de compraventas. Una es esa, la otra es que se vaya al mercado de alquiler temporal o que se vaya al turístico. En resumen, que se vaya a cualquier mercado menos al residencial de larga duración, que es lo que está generando precisamente ese miedo. Y por otro lado, que tenemos pues unos inquilinos a los que se les han creado unas expectativas de vas a poder renovar tu contrato sin que eso por 2 años más, sin que eso represente para ti un esfuerzo adicional, etcétera, etcétera, que han visto frustradas esas expectativas. Con lo cual, aquello que tiene como objetivo proteger y mejorar el acceso a la vivienda a los más vulnerables, precisamente lo que vuelve a ocurrir es otra vez, diría yo, todo lo contrario. O sea, tenemos un mercado donde ahora mismo, como decía, con toda probabilidad seguirá reduciéndose la oferta, con lo que aquel que está en una situación económica vulnerable, cuando vaya a alquilar una vivienda, tendrá que competir con otros potenciales inquilinos que probablemente tengan una situación financiera o una situación económica mejor, con lo cual cada vez lo tendrá más difícil para hacer el mercado de la vivienda. Amadeo, no sé qué quieres decir.
algo sobre ello. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que se ha comentado aquí y sobre todo a los oyentes hay que transmitirles también una idea. Esto es una idea personal, pero yo creo que es sano para el mercado que no haya salido adelante esta propuesta. El público en general al final siempre piensa primero en la parte del inquilino, pero no piensa a nivel macro cómo funciona la oferta y la demanda. Lo que se ha comentado aquí es justo el talón de Aquiles de la regulación y es que si tú no le das a los propietarios, que son los dueños de las viviendas y los decisores de qué hacen con esa vivienda, no les das seguridad jurídica, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que, yo no digo ya que la vendan, pueden pasarlo perfectamente a alquiler por temporadas, como se ha comentado, que se deje de sujetar a la LAU, que se empiece a sujetar a Código Civil, y alquileres de menos de 12 meses que no le da al inquilino pues ninguna seguridad de poder traspasar esos 11 meses de alquiler. Entonces, cuando tú le pones a un propietario esas dos opciones encima de la mesa y encima le estás diciendo, oye, no, es que además te voy a bloquear otros 2 años más la capacidad de decisión sobre tu propiedad que te ha costado conseguir, pues lo que vas a conseguir efectivamente es un efecto contrario al que se pretende en el mercado. Entonces yo creo que es sano que no haya salido esta propuesta. Ferran, fíjate que hemos hablado en muchas ocasiones también hablando de este control de precios, que no es algo novedoso, ya hemos asistido, ¿no?, a ese control de precios en Barcelona, que entró en vigor y que de repente el efecto que ha tenido ha sido casi el contrario, porque lo que ha hecho ha sido retirar del mercado quizá miles de viviendas, ¿no?, que estaban destinadas al alquiler. Sí, pues de hecho nosotros, ya no solo nosotros, sino que lo hemos visto en las cifras oficiales que tiene la Generalitat. Si nos vamos a lo que es Barcelona, vemos que sigue habiendo presión al alza. No solo presión al alza, sino que los precios que inicialmente habían, desde el momento de la aplicación de los límites de precios, sí que habían empezado a reducir después de unos crecimientos muy importantes. Los últimos 3 trimestres han vuelto a crecer y el último y al acabar el año pasado estaba en un crecimiento interanual de aproximadamente el 4%, con lo cual que tenemos un mercado que durante 3 trimestres sí que cayó de precio, pero que la consecuencia ha sido precisamente que sobre todo los contratos que se firmaron se han reducido pues en un par de años pues un 30% aproximadamente. Bueno, pues ahí tenemos el dato, nos tenemos que marchar, que se nos va el tiempo tan rápido. Gracias Ferran Font desde Barcelona, gracias Guillermo Oviedo desde Cupastón, gracias Rafael Calvo, muchísimas gracias, y también Amadeo, gracias. Y a ustedes ya lo saben, volvemos mañana aquí a su cita con un nuevo programa de Intereconomía Inmobiliario a partir de las 11 de la mañana.